¿Cómo es posible que un muro no solo partiera en dos a una ciudad, sino que dividiera ideologías, familias y a todo el mundo durante casi 30 años? Hoy en Viajando en el Tiempo, te llevamos a uno de los momentos más oscuros y tensos del siglo XX. La historia del Muro de Berlín. Un símbolo de la Guerra Fría que separó a miles de personas, pero también representó la profunda grieta entre el capitalismo del oeste y el comunismo del este. En este video vamos a explorar cómo surgió esta barrera impenetrable, qué impacto tuvo en la vida cotidiana de los berlineses y finalmente cómo llegó a desplomarse bajo el peso de la historia. Si alguna vez te has preguntado cómo algo tan aparentemente sencillo como un muro puede cambiar el destino de naciones enteras, estás en el lugar indicado. Ahora bien, ¿qué llevó a Alemania y a Berlín a una división tan drástica tras la Segunda Guerra Mundial? Al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en ruinas y, con ella, Alemania se convirtió en un campo de disputa. Las potencias vencedoras, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, decidieron dividir el país en 4 zonas de ocupación. Lo que en un principio parecía un arreglo temporal para estabilizar la región, pronto se transformó en una división permanente. La línea de fractura no solo separaba al país en dos, sino que también era el escenario donde las tensiones entre las superpotencias emergentes comenzaban a gestarse. En 1949, esas tensiones cristalizaron en 2 Alemanias. Al oeste, bajo la influencia de Estados Unidos, se creó la República Federal de Alemania, RFA, un estado democrático y capitalista. Mientras tanto, en el este, la Unión Soviética apoyó la formación de la República Democrática Alemana, RDA, un régimen comunista bajo el férreo control del Partido Socialista Unificado. Berlín, la antigua capital, quedó atrapada en medio de este juego de poder. Aunque también fue dividida en 4 zonas, su localización dentro del territorio controlado por la RDA la convirtió en el foco de una rivalidad creciente. Así, mientras el resto de Europa intentaba sanar sus heridas, Berlín se convertía en el epicentro de la Guerra Fría, una ciudad donde los espías cruzaban líneas, los ideales chocaban y el futuro de la humanidad se debatía en las sombras. ¿Cómo es que esta rivalidad llevó a la construcción de un muro que partiría la ciudad en 2? Tras la división de Alemania, una gran cantidad de personas comenzó a escapar del régimen comunista del este hacia el oeste, y Berlín era el principal punto de fuga. Entre 1949 y 1961, más de 2.5 millones de alemanes del este cruzaron hacia la República Federal de Alemania, buscando mejores oportunidades y más libertades. No se trataba solo de quienes buscaban una vida más cómoda, sino también de una fuga masiva de trabajadores altamente calificados, médicos, ingenieros y otros profesionales. Este fenómeno llegó a conocerse como el drenaje de cerebros, un golpe devastador para la economía de la RDA, que veía cómo su mano de obra más valiosa emigraba a un sistema que ofrecía mayor bienestar. La situación llegó a un punto crítico. Cada vez más personas cruzaban la frontera, y la República Democrática Alemana no podía permitirse seguir perdiendo a sus ciudadanos más capacitados. A medida que las tensiones crecían, las autoridades de la RDA, con el respaldo de la Unión Soviética, tomaron una decisión drástica: detener este éxodo a cualquier costo. El 13 de agosto de 1961, Berlín despertó dividida. En una sola noche, soldados y policías colocaron alambres de púas y barreras provisionales que cortaron el paso de un lado al otro de la ciudad. Lo que empezó como una medida aparentemente temporal, pronto se convertiría en un muro impenetrable que transformaría para siempre la vida de los berlineses. Pero, ¿cómo es que esta barrera improvisada evolucionó en una fortaleza impenetrable? El 13 de agosto de 1961, Berlín cambió para siempre. En el transcurso de una sola noche, la ciudad fue partida en 2. Las autoridades de la RDA, con el apoyo de la Unión Soviética, desplegaron rápidamente alambres de púas y bloques de hormigón, dividiendo calles, barrios y, lo más doloroso, separando familias y amigos.
Aquellos que vivían en el lado occidental despertaron en un nuevo mundo, mientras que sus seres queridos al otro lado quedaban atrapados sin previo aviso. Lo más impactante fue la rapidez y brutalidad de la operación. Algunos intentaron correr para cruzar antes de que la barrera fuera completa, mientras otros solo podían observar con incredulidad cómo un simple alambre se convertía en el símbolo de su nueva realidad. Pero lo que muchos no sabían era que, además de evitar el éxodo masivo de ciudadanos del este, el muro también tenía un propósito estratégico: bloquear la entrada de espías y agentes occidentales que utilizaban Berlín como punto de infiltración en la RDA. Al principio el muro era poco más que un conjunto de barreras improvisadas, pero con el paso del tiempo la estructura evolucionó. Se construyeron muros de hormigón más altos y sólidos, con patrullas de soldados armados vigilando cada centímetro. Se instalaron torres de vigilancia a lo largo de la frontera, desde las cuales los guardias monitoreaban el terreno, siempre atentos a cualquier intento de fuga. Y luego estaba la temida Franja de la Muerte, un espacio vacío y mortal entre los dos muros que no solo servía como disuasión, sino también como una trampa mortal para cualquiera que intentara escapar. Minada, iluminada con potentes reflectores y vigilada por guardias armados, la franja convertía cualquier intento de huida en una carrera desesperada por la supervivencia. ¿Cómo fue que este muro, que comenzó como una respuesta pragmática, se transformó en el símbolo más poderoso de la Guerra Fría? El muro de Berlín pronto se convirtió en algo mucho más que una barrera física. Era el símbolo viviente de la Guerra Fría. Una cicatriz en el corazón de Europa que reflejaba la división ideológica entre el capitalismo del oeste y el comunismo del este. A ambos lados, la ciudad representaba dos sistemas opuestos. Uno prometía libertad y prosperidad, mientras que el otro imponía control y represión. El muro no solo dividía a Berlín, sino que encarnaba la polarización global que marcó gran parte del siglo XX. El régimen comunista de la RDA adoptó medidas extremas para evitar que los ciudadanos escaparan. La Franja de la Muerte, un espacio vacío entre dos muros paralelos, estaba equipada con alambres de púas, reflectores, patrullas armadas y hasta minas terrestres. Los guardias fronterizos tenían órdenes de disparar a cualquier persona que intentara cruzar sin permiso. A pesar de estas medidas brutales, muchas personas desafiaron el peligro. Se estima que entre 140 y 245 personas murieron en su intento por alcanzar la libertad, convirtiendo al muro en un recordatorio trágico del costo humano de la represión. Sin embargo, la desesperación llevó a la creatividad. Hubo quienes cavaron túneles bajo la tierra, quienes fabricaron globos aerostáticos caseros e incluso quienes modificaron coches para ocultar personas. Uno de los intentos de fuga más famosos fue el de la familia Strelczyk, que, en 1979, logró construir un globo aerostático con materiales improvisados. Después de varios intentos fallidos, finalmente lograron cruzar el muro volando hacia el oeste, desafiando todas las probabilidades. A pesar de las medidas extremas, la esperanza de libertad persistía. Pero ¿cómo afectaba esta barrera al día a día de los berlineses que vivían bajo su sombra? El impacto del muro de Berlín en la vida cotidiana de los berlineses fue devastador. Familias que hasta el día anterior vivían a solo unos pasos unas de otras quedaron súbitamente separadas, sin posibilidad de verse ni comunicarse. Amigos, colegas y seres queridos se encontraban divididos por una barrera insuperable, que no solo partía la ciudad en dos, sino también los corazones de miles de personas. Muchas personas que solían trabajar en el otro lado de la ciudad de un día para otro, no pudieron regresar a sus empleos, dejando en el limbo a sus familias y su futuro. La represión era tan extrema que incluso las ventanas de los edificios que miraban hacia el lado occidental fueron tapiadas, para evitar que la gente saltara hacia la libertad. Estos edificios fronterizos se convirtieron en una imagen icónica del control absoluto que el régimen comunista ejercía sobre su población. El muro no solo simbolizaba la separación física, sino también el peso de la represión política y económica que sofocaba al bloque soviético.
Para los habitantes del este, representaba un sistema que no les permitía ni moverse libremente ni aspirar a una vida mejor. Era el recordatorio constante de que estaban atrapados en un mundo donde la libertad era solo un sueño lejano. ¿Pero qué fue lo que finalmente provocó la caída de esta gigantesca fortaleza? La caída del muro de Berlín fue el desenlace de una serie de eventos que comenzaron lejos de la ciudad dividida. En la Unión Soviética, el líder Mikhail Gorbachev implementó dos reformas clave: perestroika y glasnost. La perestroika buscaba una reestructuración económica, mientras que glasnost promovía una mayor apertura política y libertad de expresión. Estas reformas inspiraron cambios en toda Europa del Este, alentando movimientos prodemocráticos y debilitando el control de los regímenes comunistas. En Alemania del Este, las protestas comenzaron a crecer. Cientos de miles de ciudadanos, cansados de la represión y la falta de libertades, se lanzaron a las calles en ciudades como Leipzig y Berlín, exigiendo cambios políticos y la apertura de la frontera. A medida que las manifestaciones ganaban fuerza, el gobierno de la RDA se enfrentaba a una presión interna cada vez mayor, mientras que el cambio político en Europa del Este también jugaba en su contra. Regímenes comunistas en otros países empezaban a derrumbarse. El 9 de noviembre de 1989, en una confusa conferencia de prensa, un portavoz del gobierno de la RDA anunció accidentalmente que las restricciones de viaje serían levantadas de inmediato. Sin una decisión formal y sin instrucciones claras para los guardias fronterizos, la noticia corrió como la pólvora por toda Berlín. Miles de personas se aglomeraron en los puntos de control del muro, exigiendo el paso. Ante la presión de la multitud, los guardias, sorprendidos y sin órdenes precisas, simplemente abrieron las fronteras. Esa noche, berlineses del este y oeste se encontraron por primera vez en casi 3 décadas. El muro, que había representado la división de todo un mundo, comenzó a ser derribado no por maquinaria pesada, sino por las manos de ciudadanos comunes, que con martillos y cinceles empezaron a romper los bloques de hormigón. La atmósfera era de una celebración indescriptible. Personas que nunca se habían conocido se abrazaban, compartían risas y lágrimas, y cruzaban libremente de un lado al otro. La ciudad, antes dividida por la ideología, se unía en una noche histórica de esperanza y libertad. ¿Qué significó este momento para el futuro de Alemania y el resto del mundo? La caída del muro de Berlín marcó un momento decisivo en la historia moderna. Solo un año después, en 1990, Alemania se reunificó oficialmente, poniendo fin a más de 40 años de división. Este hecho no solo transformó el mapa de Europa, sino que también simbolizó el colapso del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría. Con la reunificación, Alemania pasó a ser un símbolo de esperanza y superación, uniendo a un país que durante décadas había sido el epicentro de las tensiones globales. Pero el impacto no fue solo político. Socialmente, la caída del muro significó la reunificación de familias, amigos y comunidades enteras que habían sido separadas por la barrera física e ideológica. La alegría fue enorme, pero también hubo desafíos. Integrar 2 Alemanias con sistemas tan diferentes no fue fácil, y aún hoy, décadas después, existen diferencias entre el antiguo este y el oeste. Un dato curioso es que, tras la demolición, partes del muro de Berlín fueron vendidas y distribuidas por todo el mundo. Hoy, fragmentos del muro se pueden encontrar en museos y galerías tan distantes como Nueva York, Tokio y Corea del Sur, recordando a la humanidad los peligros de la división y la opresión. A día de hoy, el muro de Berlín sigue siendo un recordatorio poderoso de cómo las ideologías extremas y la represión política pueden devastar vidas y naciones enteras. Nos invita a reflexionar sobre los enormes costos humanos de la guerra y la opresión, y a valorar la importancia de la libertad y la unidad. ¿Cuáles son las lecciones que este oscuro capítulo de la historia nos sigue enseñando? La historia del muro de Berlín es un recordatorio inquietante de cómo las barreras físicas e ideológicas pueden separar a sociedades enteras y, a la vez, un testimonio del poder de la esperanza y la determinación humanas. Durante casi 3 décadas, ese muro simbolizó la división de un mundo atrapado en una lucha de poderes.
pero también demostró que, incluso en los momentos más oscuros, la libertad encuentra su camino. El derrumbe del muro no solo cambió la vida de millones de berlineses, sino que marcó el comienzo de una nueva era para Europa y el mundo. Hoy, al mirar atrás, recordamos no solo el dolor y la separación que causó, sino también la valentía de aquellos que desafiaron lo imposible para buscar un futuro mejor. En Viajando en el Tiempo, esta es solo una de las tantas historias que seguimos explorando para entender cómo el pasado sigue moldeando nuestro presente. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos veremos pronto.